Hola a todo el mundo, bienvenidos a Crónicas de un Derray Anunciado. Soy Diego, soy escritor y hoy les tengo chisme. Vi un TikTok de Nena Monstruo, una cuenta que sigo, bastante cagada, bastante informativa también, en donde tocó un tema que siempre es importante hablar de y que tuvo cierto bullicio a finales del año pasado con el video de H. Bomber Guy, que es plagio. ¿Qué es el plagio? Y ella lo sacó por notorio plagiador español Arturo Pérez Reverte. Y ella, espérenme que tengo que checar mis notitas, como siempre. Ok, son dos notas las que les quiero comentar de Pérez Reverte antes de que iniciemos con mi escala de lo que, como yo veo que se maneja el plagio en el mundo. Y pues así es como lo veo, si estoy mal o no, ya me lo dirán gente que sepa más. Pero tú inició con que en su libro Perros e Hijos de Perra, Arturo Pérez Reverte le copió párrafos enteros a la escritora, ahorita les digo el nombre, Verónica Murguía, o Murguía, no sé cómo se diga, yo le digo Murguía, que ella no lo puede mandar porque pues no tiene el dinero para entrar a un conflicto legal con Arturo Pérez Reverte, miembro de la RAE, o ex miembro de la RAE, porque creo que ya lo corrieron o están en proceso de sacarlo de la RAE, lo cual, yay. Y el otro del que me enteré, que es relativamente más reciente, es más, si ponen en Google Arturo Pérez Reverte plagio, es el caso que les va a salir, es en el que él tuvo que pagar 200, había dicho que eran 800,000 euros, pero no, son 212,000 euros, que aún así es un riñón y medio y un ojo de la cara, porque le plagió al guión gitano. Ahora bien, para mí, Pérez Reverte es como Vargas Llosa. Es inmamable, es intragable, no lo quiero, no me gusta. Si nos hablamos con argentinos, prefiero a Cortázar o a Borges. Borges es. Sí, o a Borges. Según yo, Borges es. Sí, argentino, claro, ¿cómo se me fue a olvidar? Aunque si me preguntan de latinoamericanos, prefiero a Gabriel García Márquez, prefiero a Cortázar, prefiero a Juan Rulfo, prefiero a ellos que a muchos, que a Vargas Llosa. La diferencia es que Vargas Llosa nunca plagió. Por más mamón que pudiera ser, que yo sepa, por más intragable y petulante que Vargas Llosa haya podido haber sido, él no plagió. Sus historias no plagiaron, sus historias son las suyas. Y ahora bien, ¿qué es el plagio? El plagio es cuando tú robas la historia de otro. Cuando tú robas el contenido, robas el producto, robas una cosa que no son tuyas y las vendes como tuyas. No les referencia, no les esto yo lo saqué de esto ta. No hay inspiración, no hay índice transformativo en tu obra para que se pueda considerar tuya, sino simplemente te robaste la de otra. Y este tema dije que fue muy popular al finales del 2023 porque H. Bomber Guy, un ensayista en YouTube al que sigo y que me cae muy bien, sacó un video exponiendo a varios que habían plagiado, pero el caso más infame fue el de James Somerton. James Somerton, también otros dos que sigo que son Todd in the Shadows y Tomska también hablaron del plagio. Y mi escala está muy basada un poco en la de Tomska, aunque puede que sea yo un poquito más permisible en unas cosas y estricto en otras. Así que bien, vamos a hablar de eso. Para un artista, plagio es algo. A ver, ahí voy. Si te inspiras en nuestra historia está perfecto, si te inspiras en nuestros personajes está perfecto. Si nos copias ciertas partes o ciertos párrafos mientras nos des crédito, perfecto, amamos eso, amamos que lo nuestro influya en los demás. O al menos a mí me gusta pensar que algún día, más bien no me gusta pensar, sé
que algún día mi historia va a estar inspirando a otros, mis personajes pueden inspirar otras cosas. Igual mi historia da pie a que nazcan otras mejores historias. Eso va a estar perfecto. Pero como el esfuerzo que es escribir la historia, aunque tenga muchas referencias, aunque sea basada en o inspirada en, es un esfuerzo grande. O sea, yo me tardé año. Técnicamente el primer borrador yo lo escribí cuando tenía 13 años y lo retomé en el 2020. O sea, ha sido un proceso de años todo esto. De sangre, sudor, lágrimas, a veces verdaderas cuando no lo salva Word. Y que llegue un pendejete colonizador españolete venido a menos, venido a más, que sus padres no lo querían, cabeza de teta sin pezón, que es Pérez Reverte, y que te robe, que literalmente te robe lo tuyo, sin crédito, sin que sin que te diga nada, pinche calvo cabeza de testículo, y lo haga pasar por lo suyo. Sí es un enojo muy particular. Un enojo muy profundo. Porque el que hizo el esfuerzo fuiste tú, el que puso de sí fuiste tú, y el otro llegó, lo agarró y lo vendió como el suyo. Plagio sucede en todos lados y es igual de enervante e irritante y emputante en cualquier situación que pasa. La inteligencia artificial en el arte es plagio. Punto. Porque por más permutaciones o por más original que sean, le están robando la creatividad a otra persona. Le están quitando el trabajo, los años de preparación, los años de estudio, los años de esfuerzo, la pasión que esta persona tiene, se le están quitando para dársela a un algoritmo que la verdad está pendejo hoy en día, está muy novato y está... Y no, o sea, no hay manera en la que puedan justificar usar la inteligencia artificial para actuación y para arte visual y para arte escrito. No hay justificación alguna. Y Arturo Pérez Reverte no es el primer escándalo que tiene. Para los que no lo conozcan, Arturo Pérez Reverte escribió La Reina del Sur, la serie, y es la única obra que le voy a decir porque la serie pues está Cate del Castillo y al final de cuentas es producción latinoamericana y no la vean porque dinero les va a ir a un plagiador, pero no he leído la obra de Verónica Murguía, debo de. Eso está en mí corregirlo. Y no es una persona polémica, Pérez Reverte. Es muy mamón, demanda respeto cuando no se lo merece. Y gracias a él estamos hablando hoy de un tema no tan bonito que es el robo de ideas, el plagio. Así que la escala que está basada en la de Tomska, busquen el video de Tomska si dominan bien el inglés y les gusta un sentido del humor ácido, medio seco, véanlo. Y esa es en donde yo basé mi propia escala. Y vamos a iniciar desde el nivel más bajo, que es no hay relación. Cuando no hay relación es claramente cuando las dos obras no tienen nada en común, es decir, Medea y El Señor de los Anillos. No tienen nada en común, son obras muy distintas, no hay parámetro de comparación. Luego viene a lo que yo le voy a llamar, no sé si lo está en el video, pero lo que yo voy a llamar evolución convergente, que es decir, cuando dos libros o dos historias tienen la misma idea o ideas increíblemente similares y van creciendo y se producen y existen. Un caso... Pero cabe añadir que aquí en evolución convergente, por más similares que sean la historia, por más idénticos que sean los temas que se tocan, las historias son distintas. Hay voces, hay tonos que no se pueden replicar entre las historias porque son dos autores distintos. Para mi gusto, el caso más famoso para mí es El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia. Ambas historias son altamente religiosas, solo que en diferentes contextos, uno más enfrente y otro que no. Son historias personales en que los autores lo escribieron para lidiar con el mundo después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, para vivir detrás de eso, para tratar de lidiar con cómo les cambió al mundo. Mientras lo contaban para niños, mientras etc.
Las diferencias son muy claras. O sea, son obras tan distintas, aunque C.S. Lewis y Tolkien y J.R.R. Tolkien eran amigos, no me acuerdo si terminaron peleados o no, pero se nota que son historias distintas. El catolicismo, cristianismo en C.S. Lewis está increíblemente on the forefront en la primera pantalla. Tan es así que la niña Lucy, si no me acuerdo, cuando empieza a intentar maquillarse y como a descubrirse más, C.S. Lewis la tacha como, y ahora esta golfa no va a poder entrar a Narnia con Cristo en forma de león. Y está en la obra. Y Tolkien se inspiró más, aunque sí era una persona muy religiosa, se inspiró más en otro, el approach es distinto, como está también jalándole, robándole al Anillo de los Nibelungos, a la prosa Edda, a la Edda poética, al, al Chanson de Rolanda, a la historia de Siegfried, Sigurdo, todos ellos, pues las alegorías judio-cristianas quedaron un poquito más diluidas, más divididas. En lugar de que un personaje fuera estrictamente Cristo, como es Aslan en el caso de C.S. Lewis, Tolkien en El Señor de los Anillos tiene a tres figuras y tres aspectos de Cristo. Tiene a Gandalf como es Cristo Hijo de Dios, a Aragorn como Cristo Rey y a Frodo como Cristo Mártir. Y Frodo, y a ver, niéguenmelo. Pero aunque son evoluciones convergentes, son mismas teorías, tienen tanto en común en su ADN, pero al mismo tiempo son historias distintas, que pues es muy similar que encuentren un overlap en fans en algunos casos, o no, porque al final de cuentas son historias distintas. Otro caso muy famoso, o más, un poco más, sí, igual de famoso, es Star Wars y Star Trek. Ambas, Star Wars la primera trilogía y Star Trek la primera serie y la nueva generación. Son obras altamente de izquierda en su vista política, son muy demócratas, son muy antiimperialistas, muy pro la idea de la República de los Estados Unidos. La diferencia es cómo la critican. Star Wars critica la idea imperialista que los Estados Unidos se cargan, porque no me vengan a decir que el Destino Manifiesto no es una idea imperialista y colonizadora. Y Star Trek genera más hola, Rey Popo 12, buenas tardes. Y estamos hablando de plagio y una escala de plagio que vi que lo estoy adaptando en mí. Bienvenido al stream. Y Star Trek lo que realmente critica es más la división social en Estados Unidos. Es más como teniendo todos los recursos para poder unirse, no lo hacen. Así que evolución convergente. Ese es el primer paso después de... Bueno, el primer nivel en esta escala de que hasta que lleguemos al plagio, en donde hablamos, pues, de qué tan similar tiene que ser una obra hasta que sea llamada plagio. Pasamos el primer cero, que es el nivel base, que es no hay nada. Son historias completamente distintas. Asterisco, aquí Repop está diciendo, para ser sinceros, la palabra original ya no existe. Sí y no. Toda historia ya ha sido contada. La originalidad recae en tu voz, en tu cómo la cuentes, en lo que tú quieras mostrar o quieras contar. Aunque sí, toda trama ya ha sido contada, el contexto, el trasfondo, eso es lo que la hace original o no. Es, por así decirlo, estoy ahorita pensando cómo dar un buen ejemplo. Tú estás contando una historia. Una historia está inspirada en tu serie, en tu anime, en tu manga, en tu videojuego, en tu película, en tu libro favorito. Obviamente, como es tu libro favorito, como influenció en ti, vas a tomar cosas prestadas, aunque sea a nivel inconsciente, que ahorita vamos a hablar de eso en esta escala. Pero como tú eres el que la está escribiendo, como tú eres el que la está contando, tu punto de vista, lo que tú quieres recalcar, lo que tú quieres resaltar, y es tu contexto, tu zeitgeist, el que está influenciando como tú ves las cosas, ahí es donde recae la originalidad. Sí, la trama es la misma, el cómo está contado es lo distinto.
Y eso es el arte de contar una historia. Y puede haber que tú escribas una historia y otra persona escriba una historia sumamente similar porque tienen mismas influencias, viven relativamente cerca, pero al final de cuentas lo que tú cuentes no lo va a poder contar otra persona porque eres tú. Y hablando de inspiraciones inconscientes, pasamos al siguiente nivel en esta escala de plagio, que es las inspiraciones de nuestras historias. Hay inspiraciones conscientes, inconscientes y inspiraciones coincidentales, vamos a decirlos. La consciente es, por ejemplo, en la historia que ahorita yo estoy escribiendo, estoy inspirándome mucho en Dunas, estoy inspirándome mucho en Gundam, en varias cosas que a mí me gustan. Y lo hago conscientemente. Si una novela se hace popular o el conecto, muchos tratarán de imitar, lo que es bueno y malo, ya que muchos siguen los mismos patrones y con el tiempo se pierde relevancia. Lo dice acá, es una amalgama de plagios. Sí, pero, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, los isekais, vamos a tomar, por ejemplo, pues, un inglés en Nueva York de, creo que es Charles Dickens, ahorita confirmo. Englishman in New York. No. Bueno, anyway. Isekais más famosos. Tenemos Overlord y tenemos que marcó mucho la pauta. Un yankee en la Edad Media. Gracias, gracias. Ese era el nombre que tenía pensado. Ambos son isekais. Pero al final de cuentas, Overlord está intentando contar un poco más la experiencia de alguien en Japón, que no puedo hablar mucho de eso porque no vivo en Japón, y el yankee en la Edad Media era un yankee de esa época en la Edad Media. Aunque sí estoy de acuerdo contigo que luego cuando algo se hace popular, se vuelve patrón, este, se vuelve lo que se quiere imitar. El plagio, um, Alicia no sé si lo pondría como isekai porque más bien como te manejan la ambigüedad del mundo en el que cae Alicia y es más como un... No se sabe si es una alucinación al 100%, o sea, cabe y no cabe, pero sí estoy de acuerdo contigo, especialmente ahorita que mencionaste los isekais, que es el género hoy en día de moda en, en el anime. Hay una diferencia entre seguir el patrón, seguir al líder, que es por ejemplo el MCU o el universo cinematográfico de Marvel, con todas las películas de superhéroes, con todos los intentos de universo cinematográfico que han habido, y literalmente agarrar y robar las cosas. Por ejemplo, sé que las leyes en Japón son un poco distintas. Sé que no son tan no son tan afianzados a la idea de esta es mi propiedad y yo la respeto justamente por la naturaleza del manga, por la naturaleza de que como es una historia serializada, tanto el anime como el manga, y aunque nos estamos alejando un poco de eso, es inevitable. Más bien lo que se busca es lo visual, el lenguaje más visual. Creo que no se maneja igual que como nosotros en el occidente manejamos la idea de plagio, la idea de originalidad. De esto es mi teoría. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Alicia, un yankee en Nueva York, todo eso, ¿cómo la diferencia entre la inspiración consciente, o sea, cuando se hace una referencia a algo, es decir, que estás escribiendo y haces una cita de una obra o mencionas a un personaje de otra obra, cosas así, ponerlo al frente de, ok, esto está viniendo de esto, es distinto a cuando tú estás escribiendo y no te das cuenta de las referencias, no te das cuenta que estás escribiendo o poniendo algo referente a. Usualmente una referencia inconsciente se entiende cuando se entrevista al autor, cuando se lee y se da cuenta que pues se pudo haber inspirado en esto, pero hay suficiente cambio para que se dé cuenta que se... Creo que la palabra que usé antes, y creo que es la correcta, es transformativo. Cuando algo que tú pones está transformado lo suficiente para que sea una obra visualmente, temáticamente, en trama, en tono, distinta
a la obra que te está inspirando, ahí está bien, porque está en la palabra inspiración, está de yo me estoy basando en esto como mi tabla y de ahí salto. El isekai, el problema es que, o el detalle más bien dicho, es que es un género, es un género y si empezamos a comparar géneros, se vuelve un poco más complicado. Lo que pasa es que se enfoca en lo que se vende y si un plagio lo vende lo van a copiar, en lo que llegan con supuesta inspiración, ya que si algo vende lo van a hacer. Lo original sería de ese estereotipo. Sí. Y es lo difícil. Lo difícil es, no es que haya una sed por, y luego, cuando un plagio es exitoso, sí se intenta maquillar, sí se intenta vender, pero inevitablemente se nota. Por ejemplo, un caso, no sé qué edad tengas, pero a mí también no me tocó, pero un caso muy, muy famoso en esta como mentira fue Milli Vanilli. Milli Vanilli es un grupo de los 80 en donde los cantantes que veías en el video estaban no cantaban, era una mentira. Y luego se empezó, y luego inevitablemente se mostró. Los plagios, aunque no funcionan igual porque puedes tener un equipo de edición detrás de ello enmascarándolo lo más posible, eventualmente van a salir. ¿Por qué? Porque, y ahorita tú lo mencionaste, lo original sería salir de este estereotipo. Estos... hay modas en lo popular, hay modas en lo mediático. Cuando sale algo que pega durísimo, obviamente eso se vuelve la moda. Los western, las películas de superhéroes, los isekai, los shonen tipo Dragon Ball, tipo Naruto, tipo todos ellos. Y corren su vida hasta que se vuelven la norma. Y se empieza a copiar, se empieza a plagiar, se empieza a hacer este desmadre que eventualmente termina con que alguien se haga algo nuevo original y se repite el ciclo y se repite el ciclo. No es ideal, lo ideal es que siempre se fomentara lo original, siempre se fomentara de, oye, no, tú cuenta tu historia como tú la quieres contar, pero tristemente como vivimos en un mundo que en un estado de capitalista muy avanzado, muy tardío, ya técnicamente muriéndose como lo conocemos, ahorita la mayoría de lo que se crea, y tú lo mencionaste muy bien, es que se crea por dinero, por profit, for profit. Y ahí es cuando la originalidad sufre, ahí es cuando la calidad sufre. E irónicamente es cuando la gente empieza a demandar nuevas cosas y es un desastre esa parte narrativa. Afortunadamente, por ejemplo, hay muchos escritores que pueden tener el alcance de autopublicarse, el dinero para autopublicarse, y yo prefiero una publicación tradicional porque es con lo que a mí me enseñaron en la carrera, es con lo que yo más o menos crecí en, laboralmente, por así decirlo, pero hay opciones. Y ahorita que mencionaste eso, pasamos al siguiente nivel de plagio, que es, ya lo mencioné, es el for profit. Es cuando tú haces algo que solo lo haces por dinero copiando algo que ya vino detrás de ti. Y cada novela y género estás escribiendo y es uno que enseñamos comer y el morbo vende, mientras más morboso sea más vende. 50 sombras de Grey es un ejemplo. Dato curioso, 50 sombras de Grey inició como, creo que todo el mundo lo sabe, pero inició como fanfiction de Twilight después de las Torres Gemelas, lo cual es muy cagado. Y sí, el morbo vende, pero no es lo único que vende. Si tú intentas vender por solo morbo, tu carrera va a ser corta, como los canales de drama en YouTube, que sí tuvieron un apogeo así en donde eran los canales que siempre te promocionaban y de repente se murieron, pues porque el morbo vende inicialmente, pero la creatividad vende a largo plazo. Yo escribo una novela de ciencia ficción, es una novela de ciencia ficción fantasía urbana en una historia alterna, y yo escribo novelas, es decir, ¿cuál es la diferencia entre una historia corta, una novela con doble L y una novela larga? La cantidad de palabras y la cantidad de páginas. Una historia corta es máximo 100 páginas y ya le estás rayando. Una novela con doble L es entre 100 a 300 y cacho. Ya más de 300 ya es una novela. Los tipos apocalíptico hubo un momento en donde eran algo muy, muy popular, no voy a mentir. Y bien hechos pueden ser muy interesantes.
The Last of Us, por ejemplo. Náusica de Ghibli. La carretera, ya que estamos hablando de cosas. El género postapocalíptico, que aquí te digo, plug. Tengo un canal que se llama, en YouTube, que se llama La Bóveda de Otranto. Creo que ya hablé de postapocalíptico y de cómo se maneja bien y cómo se maneja mal, pero súper resumen. No sé si te pasa, pero las buenas ideas apocalípticas, esas del fin o después del fin, o que tratan con el fin, es cuando tienen un tema distinto entre ellos, cuando, o si tienen un tema similar es cómo lo manejan. Por ejemplo, The Last of Us es mi ejemplo favorito, que narra cómo, pues al final de cuentas no importa, el humano puede hacer cosas tan terribles por proteger a los que ama. Es uno de los temas principales de The Last of Us. Y cuando salió The Last of Us, en los juegos intentaron, por profit, copiar mucho eso. Intentaron la historia de copiar la dinámica de Joel y Ellie sin entender por qué esa dinámica funcionaba. Y estoy seguro que si juegas videojuegos te pudiste haber dado cuenta de un chingo de esas historias. Y así pasa, es como el siguiente plagio, porque aunque no están plagiando las tramas, están intentando quitar los elementos que funcionaron sin entenderlos. Otro caso muy ejemplo, que ya a mí me encanta criticar, es el MCU. El MCU en la primera fase fue, ¡pum!, un universo interconectado, wow, están respetando muy bien los cómics. Ahora todo el mundo intentó copiar eso, intentó hacer el gran momento en donde los héroes que se juntan, DC, en donde esas películas luego van a tener una película en donde van a salir juntos, el universo oscuro de Universal, sin entender que lo que funcionó con Marvel en la primera parte, antes de que es lo que hoy en día es que cada película fue esforzada de que ese paso funciona, fue tratado como aquí se acaba el numerito. Sacamos Iron Man, sacamos Thor, sacamos a Capitán América, si ahí se acaban, no hay problema, no funcionó. Los Vengadores fue la gran apuesta, fue un riesgo intentar juntar todo esto a ver qué funcionaba. E irónicamente, que ese riesgo fuera de la película como a nivel metatextual, fuera la trama de los Vengadores, le ayudó bastante. Y en el caso apocalíptico, que es un género popular desde después del susto atómico, que extrañamente hablamos de eso con Godzilla ayer, que después del susto atómico de las bombas y de todo eso, y un poco después de las Torres Gemelas, son como los dos booms que hubo de este género. Y hay novelas buenas que se catalogan novelas web, pero es criticado porque el prota... sí. Sí, ese es un problema. Eso que ahorita mencionas del harem y de todo eso, es un problema más, no, no puedo, o sea, es un problema, voy a ser muy sincero, de toxicidad masculina en donde se presentan a las mujeres como logros o como triunfos. A mí tampoco me gustan esas historias, se me hacen incómodas de leer cuando están bien escritos. Aunque, un buen ejemplo, si a ti te gusta, un buen ejemplo de una relación poliamorosa en donde todos los personajes tienen su propio peso como personajes y su desarrollo es La Viuda de Hierro de Iron Widow de esta Shiran Rei Shao. Ahorita lo escribo en chat. Pero bien escrito, Diego. Se supone que eres un escritor. No es posapocalíptico, quiero dejarlo muy en claro, pero es como Yu-Gi-Oh se encuentra con robots gigantes en la época imperial china. Muy divertido de leer. Solo llevan un libro ahorita. A la escritora le intentaron ver la cara a la editorial y ella está en un pleito legal fuerte con ella para defenderse. Se la chiquitearon en el contrato, a todo el mundo le pasa. Y ahorita es algo que mencionaste, eso de que es criticado, que porque sigue los patrones que puso Sword Art Online, Overlord, todo eso, de que el protagonista hombre tiene a su harem de mujeres y todo eso. O la protagonista mujer tiene su harem, es disgusting. O a mí me incomoda leerlo. Es intentar copiar el efecto
no la razón de por qué uno pudo haber sido original. Ah, sí, no, Kirito dañó a la industria de muchas maneras. No vamos a hablar de el horror que le hizo al apodo el espadachín negro. Got me, Ghost Bebé. Y esto nos lleva, ya cuando estamos iniciando en el territorio más, más álgido con esto del plagio, que es referencias abiertas, referencias y plagio. Una referencia está bien, o sea, si tú pones que tu obra está siendo inspirada por tal, maravilloso. Dark Souls con Berserk. Miyazaki nunca ha intentado mentir, nunca ha intentado ocultar que la obra de Kentaro Muira Berserk influenció todo lo visual en Dark Souls, Bloodborne, etcétera. Todo. En Dark Souls 3 hasta la imagen del eclipse cuando matas a no me acuerdo quién, es la misma, similar o la misma imagen del eclipse en el momento más infame de Berserk por todas las buenas razones y un poco de las malas. Por ejemplo, ahorita Warhammer 40k es una amalgama de referencias, pero lo que hace Warhammer 40k, que muchos fans de Warhammer no entienden, es que es una sátira. Ya hemos hablado de sátiras, que es diferencia de parodia, de que es una referencia con un humor hasta cierto punto irreverente, pero que le tiene mucho cariño a lo que está haciendo referencia. Por ejemplo, que la gente que no vea Warhammer 40k como una comedia muy oscura no está entendiendo el punto de 40k. O sea, son literalmente fascistas contra demonios, contra fascistas en otro nombre con los Eldar, y los Tau cada vez se están poniendo peores. Y bueno, y los Tyrannid, que son es todo contra todo. Y se burla de estos settings en donde es como, sí, todo es oscuro, no hay buenos y cosas así. Y 40k te pone lo horrible que ha de ser ese mundo en la verdad para cualquier persona, aún para las personas importantes como los Primarchs y el Emperador. Mira, los orcos son los menos malos porque al menos pues son divertidos. El simple hecho de que su imaginación sea tan poderosa que ellos creen que si pintas algo en azul se vuelve más fuerte, se vuelve más fuerte. Y aún así son una pesadilla para nosotros los humanos cuando te pones a analizarlos. Habla mucho del setting. Pero el tono de los orcos es el tono que debería tener todo 40k, que tenía original 40k. Fue hasta en que empezó a escribir mucho el códice de los ultramarinos, cuando se le empezaron a tomar más serio de los creadores, y eso es como un pecado cardinal. Nunca te tomes la obra más en serio de la que se lo toman los creadores. Ve a los fans de Star Wars, ve a los fans de Dragon Ball Z, sobre todo los de Z. Todos ellos que pues no entendieron el tono o el tema de la obra, en donde realmente 40k existe para vender miniaturas y jugar contra los orcos. Todo el lore, toda la historia que viene detrás de ello es a posteriori, y nada más es para vender, es como Transformers, es para vender nuevas cosas. Pero eso no está mal, o sea, no está mal aceptar que algo que te gusta es una sátira de otras cosas, que es este tazón en donde se echan todo. Y es divertido ver 40k con ese frame pues, de qué se están burlando. Porque sí, el juego es como este niño chiquito intentando tomarse muy en serio y como que aún no lo logra. 40k lo está haciendo adrede, burlándose justamente de las historias que son demasiado oscuras como para que haya algo divertido o haya algo de esperanza. Pero mucha gente no lo entendió. Y ahí estamos hablando de todas las referencias, pero también lo que hacen es todas las referencias las ponen enfrente, las ponen orgullosamente de sí, yo me inspiré en esto. Los Tyrannid, los orcos son hongos. Los Tyrannid son las langostas bíblicas. Los Ultramarines es Roma se encuentra con el Imperio Británico, se encuentra con, vamos a ser sinceros, después de la caída del emperador, con los nazis, se encuentra con todo y no son buenos, pero se creen los buenos, y es ridículo es ridículo que se crean los buenos cuando tienen una rama llamada la Inquisición. Los Tau son básicamente son las Naciones Unidas igual de inefectivos. Así puedes ir.
Pero el plagio es distinto. El plagio es, que ya estamos en la etapa de plagio en esta escala, es literalmente intentar esconder el hecho de que tú te estás basando en otro sin hacer el esfuerzo de transformar la obra. Hubo un caso que no me acuerdo, que entre El Señor de los Anillos y una obra que se llama La Espada de no sé quién, que si no mal me acuerdo, el escritor lo puso como qué tan fácil es plagiar esto. Y pues no hubo pago, no hubo nada. Espérenme. Yo opino que las historias deben repararse a sí mismos. Hace eso que sea gracioso. Eso. Eso también es creo que es a lo que yo estaba llamando como no se la tomen más en serio que el escritor se la toma. O sea, si el escritor se toma muy en serio la historia, los fans se la tienen que tomar en serio porque esto es importante para el escritor, es importante que él lo puso para la historia. Si la historia es más cómica, pues, o que inició con un tono más ligero y el escritor no se lo toma tan en serio, pues también. Y ahorita que lo mencionas, no hay escritor que se precie de serlo, que por más ligero que sea el tono, por más no en serio que se tome lo que está contando, a la hora de estarlo escribiendo, a la hora de estarlo creando, se está tomando en serio el proceso. Si el proceso se toma en serio, la historia se toma en serio. Aunque sea una historia cómica, pues si el proceso creativo estuvo en serio, pues a la hora de estar leyéndolo se va a sentir. Así que se va a respetar a la obra porque la obra está escrita bien, porque la obra a la hora de ser escrita se tomó el proceso de escribirla en serio. Escribir un libro o escribir una historia o crear una historia tiene dos vertientes, que es la creatividad y el proceso creativo. Es la diferencia entre todo el mundo tiene una historia que contar, pero no todo el mundo puede contar una historia. Cuando te sientas a escribirla, si te tomas en serio que escribirlo no va a ser fácil, que escribirlo te va a tomar esfuerzo para que haya continuidad lógica, para que haya desarrollo de personajes, para todo eso, la obra te estás tomando en serio, como tú lo dices, la historia se está respetando a sí misma, pero el tono puede ser irreverente, el tono no se puede respetar, el contenido no se puede respetar a sí mismo, porque así fue creado. A final de cuentas, no me acuerdo quién lo dijo, pero si vas a contar un chiste, cuéntalo bien. Y es lo mismo con la escritura. Si vas a escribir una historia, escríbela bien. Y te puedes preguntar, ¿cómo es escribirla bien? Tomándote en serio la escritura. No pensando que en un pasón todo va a quedar bien, o sea, entendiendo que vas a tener que esforzarte, que lo que quieras contar sea tan importante para ti o que lo quieras contar tan mal, o sea, que lo tienes aquí, lo tienes que sacar de tal manera que es lo que te va a llevar a sobrepasar la página en blanco, a sobrepasar los topes con pared, a sobrepasar hasta cierto punto los bloqueos creativos. Y estoy de acuerdo contigo en que una historia se tiene que tomar en serio a sí misma. Yo, como ya lo dije, tomo el que se tome en serio a sí misma cuando el esfuerzo o la creación de la obra es lo que se toma en serio. Sí, y ahorita que lo mencionas, George R.R. Martin sí se topó con pared. Hasta cierto punto, porque George R.R. Martin inteligentemente en trama basó su historia sorpresa en la Guerra de las Rosas en Estados Unidos, en Inglaterra. De hecho, el mapa de Westeros es Inglaterra volteada. Lo que sí hizo es que empezó a romper estereotipos populares, porque si empiezas a checar en qué historia mitológica no matan al protagonista, como Ned. Lo que George R.R. Martin empezó, que se le empezó a complicar, es que él empezó a vender la historia en que no importa qué hagas, siempre va a haber consecuencias y en los primeros 3 libros todo bien, sorprendentemente en los números pares de los libros 1, 3 y 5 esas consecuencias funcionan para mejor. Ned no jugó bien el juego, lo terminaron matando. Robb traicionó una alianza, lo terminaron matando. Jon no le puso tanta atención a la Guardia de la Noche, lo terminaron matando. El problema y lo que tú dices es él se complicó las cosas porque siguiendo su propia línea mató a un personaje principal, Jon. Y ahí es cuando él rompió sus propias reglas con los sacerdotes de R'hllor, que en el libro 3 habían resucitado a Catelyn, y el instante en el que Catelyn resucitó es el instante en donde ya estas consecuencias tan grandes que había en la obra ya se perdieron. Porque si hay alguien, por más escasos que sean, que pueden revivir a una persona muerta,
obviamente John, un personaje principal, pues lo van a revivir. Y volviendo al tema de respetarte a sí mismo, me refiero a que respetes las reglas de su obra y que pasa si rompes las reglas de tú mismo. Sería Basofia, ejemplo. Sí, tú lo tienes la... Estás en lo correcto. Si tú no respetas lo que ya escribiste, tu historia sufre, como Dragon Ball. Si tú no respetas lo que tú has escrito, no te respetas como escritor, no respetas tu obra y la obra se vuelve mala. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Estamos... las... Sí, estas reglas, que creo que va a ser un stream del que voy a tener que hablar como estas reglas no habladas en una obra para crearla, que es lo que mucha gente no entiende entre crítica y pues quejarse. Lo vamos a ver. Esperen mi agüita. Y lo mencionaste. Ser escritor es estresante. Estar escribiendo tu primer borrador es muy divertido, pero muy estresante. Porque se te puede ocurrir la mejor manera de terminar una escena, pero en el fondo sabes que igual hay problemas que pueden estar anteriormente y son cosas que igual no puedes quitar. Y luego diablos, ¿cómo consigo esto? ¿Cómo sigo esto? ¿Cómo hago que esto se entienda? ¿Hasta dónde puedo llevar esto? ¿Cuándo es el fin? Es estresante, pero lo puedo decir como escritor, es muy satisfactorio lograr, una vez que tienes tu primer borrador y el segundo y el tercero, sentir que cada vez la historia está quedando mejor. Vale la pena todo el estrés. Sí vale la pena. Esos son streams cortitos, Ray Popo, porque una vez que se me acaba el contenido, pues no voy a alargar el tema hablando de cualquier otra cosa de lo que tenía hablado hoy. ¿Qué escribo? Por otro escribo. Ok, te voy a dar un consejo porque a mí a veces me pasa mucho eso. Tú escribe lo que llevas. Si te pasan muchas ideas y te empiezas a paralizar, en documentos aparte, escribe esas ideas. Escríbelas, no las contengas, no las lleves ahorita. Llévalas hasta donde tú puedas, hasta donde te sientas confiable. Y haz eso 5 veces. Y luego con esas 5 ideas que tienes, empieza a ver cómo combinarlas. Empieza a ver si se pueden combinar. Regresa a la primera y la vas a continuar. Regresa a la segunda y la vas a continuar. Regresa a la tercera y la vas a continuar. Para generar esta disciplina a la hora de escribir, es mucho aprender a decir el ya basta. Y el ya basta empiezas con sacando la idea que tienes aquí, poniéndola en una hoja y llegando hasta donde esa idea te llegue. Aprendiendo a poner los límites para luego regresar a lo anterior y poder continuar. Porque a veces mucho de estas ideas lo que te va a permitir, lo que te va a ayudar es evitar a que te quemes o a que llegues a una pared narrativa de la que no puedas zafarte. Así que lo que yo te recomiendo, lo que a mí me ha funcionado, es estas ideas que te empiezan a subir, ponlas, escríbelas. No las dejes aquí en el cerebro dando vueltas porque nunca vas a saber hasta dónde van a llevar. También, y esto es muy importante, no borres lo que ya tienes. Nunca borras lo que ya tienes porque como vas a regresar en este ejercicio que te estoy dejando, parezco profesor, vas a estar dejando de pensar en lo que ahorita tienes para regresar y ver en dónde estabas, e igual te vuelve a llegar la inspiración, o igual esa historia no la continúas, igual te vuelve a salir una idea para continuar otra cosa. Si de plano sientes que estás escribiendo demasiado, ponte una tabla de hoy voy a escribir 3 páginas de esta historia. No es mucho, solo 3 páginas. Ok, si tienes cientos de ideas anotadas, en este caso lo que te va a servir es agarrar una al azar y decir, hoy la voy a estructurar. Hoy esta idea la voy a, en un marco súper sencillo, en bullet points, vas a escribir la trama. Vas a escribir, de esto pasa esto, que pasa esto, que pasa esto, que pasa esto. No vas a escribir personajes, no vas a escribir nada. Vas a escribir la trama. Una vez que termines esa trama, vas a escribir los personajes. Una vez que termines esos personajes, que es en lo que más te vas a tardar, vas a regresar a la trama y así te vas a pasar hasta que la trama y los personajes tengas una unidad sólida. Lo que sí, y es algo que te va a doler, porque
uno no termina una historia solo siendo creativo, también tienes que tener disciplina. Vas a agarrar una. En un cuaderno en donde tus 3 ideas favoritas, o las que más te han gustado de escribir una vez que las encuentras, las vas a agarrar, esas 3. Y sí, van a tener que ser 3. De esas 3 vas a tener que agarrar una. De esa una es la que vas a trabajar. Y una vez que logres trabajar esa, vas a trabajar en la número 2. Y una vez que termines en la 2, vas a trabajar en la número 3. Y cuando termines de la 3, vas a regresar a la 1, a revisarla, a ver cómo te quedó. Y así, así, hasta que vas a tener 3 libros. De esos 3 libros, vas a tener que decidir uno a cuál es el que vas a editar. Tener mucho uno a la vez, por cierto me refiero a las historias escolares. Tengo diferentes mundos, la trama, incluso sus reglas de ese mundo. Tengo mucho de esas ideas. Ok. En ese caso, sí vas a tener que hacer lo que te estoy recomendando o hacer algo muy similar en... Si te siguen saltando ideas, ponlas en bullet point, pero vas a tener que regresar a la que estás trabajando. Vas a tener que forzar a tu cerebro a estructurarse en trabajar en una historia para que pueda esa historia no dejarse muerta. Agarrar el amor, vas a tener que agarrarle el amor no a la creación o a la idea de escribir, sino a la parte fea, a la parte de sentarte, de saber que vas a tener que sacrificar, que vas a tener que seguir. Porque si tienes muchos mundos, tienes muchas estructuras, tienes muchas tramas, reglas y todo eso, sí vas a tener que tomar la decisión muy dolorosa, y lo sé, es como escoger cuál es tu hijo favorito. Nosotros los hijos únicos no tenemos ese problema. Es escoger cuál de esas historias es en la que se te vas a enfocar. Es forzar a tu cerebro, forzar a tu mente, forzarte a ti como escritor a dejar lo que viene, este chisporroteo, y empezar a canalizarlo, empezar a convertir este chisporroteo en un río. Este río que se va a ir a una presa, esta presa que te va a dar luz, que te va a dar tal, 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 tal. Es difícil, sí es muy difícil, pero sí es algo que te recomiendo que hagas. Porque si no, nunca vas a poder terminar una historia porque sí vas a estar siguiendo ideas. Y yo sé que te lo dije antes, pero no sabía todo el contexto. Así que ahorita tú no escribas toda idea que te viene. Tú siéntate, escoge una idea que te guste, la idea que más te guste, el mundo, las reglas que más te hayan gustado. Trabaja sobre esas. Trabaja sobre esas una y otra y otra y otra vez. Si te viene una idea nueva, ve cómo la puedes incorporar. Si no la puedes incorporar, aprende a desecharlas. Porque si no, al único que le vas a estar dañando como escritor es a tus propios mundos. No va a ser divertido, pero a final de cuentas es lo que se tiene que hacer. El jueves vamos a hablar de las reglas de escritura, como estas reglas de respeta a tus personajes, respeta todo eso. ¿Qué pasa si me gustan todas? Creo que eso es muy malo para mí y siento que no voy a llegar a nada. Sí, si sientes que te gustan todas, eso es malo para ti. Vas a tener que enfocarte en una. Todos nuestros hijos son nuestros favoritos, pero si quieres ser escritor, tienes que empezar con una. Termina una. No, si en serio no puedes, vas a tener, y yo voy a terapia, quiero dejar eso desde antes, yo voy a terapia, yo hablo con alguien que me ayude, y vas a tener que preguntar a un profesional que te ayude o a alguien a que mucha confianza le tengas a ti como persona, a que te puedas vulnerar, con quien te puedas vulnerar, a buscar el por qué no puedes tomar esa decisión, qué te paraliza de esa decisión, y es algo que vas a tener que trabajar. Porque si no, tú vas a sufrir. Espero verte el jueves, Rey Popo 12, para seguir hablando de reglas de literatura, a ver si en ese proceso puedes como... Igual esos streams te pueden ayudar. Otro consejo, ¿cómo puedo mantenerme concentrado ya que me distraigo mucho? Ok. Ponte tiempos de escritura. Inicia con... si tienes tiempo libre de 10 a 12, de 10 a 11 vas a escribir 3 páginas. Es lo único que vas a hacer. Van a terminar esas 3 páginas, te vas a separar, vas a continuar con tu día y todo eso. Eventualmente, ya esa hora se va a pasar a 2, se va a pasar a 3 y vas a agarrar el ritmo de poder enfocarte. Si no te puedes enfocar en una historia, si te distraes con muchas cosas... igual es TDA.
no soy psicólogo o psiquiatra. O igual el problema es que estás intentando hacer muchas cosas al mismo tiempo. Así que enfócate en una sola. Enfócate, si hoy vas a escribir esta historia, hoy voy a escribir 3 páginas en este capítulo. Si siento que puedo dar más, voy a dar más. Si no, ahí le paro. Y es ir en increciendo, es ir de poquito a grande. No intentes hacerlo todo, correr o embutírtelo todo al mismo tiempo, porque al final de cuentas vas a terminar haciendo un desastre y te vas a terminar más lastimando a ti mismo. Pequeño a poco. Esa es la frase que yo creo que a ti te puede ayudar mucho. Nos vemos el jueves. Vamos a estar hablando, creo que de las reglas. Igual al mismo día pienso es hablar de otra cosa. El título de Braille anunciado es mucho lo que siento en ese momento. Toma agua. Como ustedes, todos los que están viendo, tomen agüita. Sean buena gente y los veo el jueves.